Hola a todos, bienvenidos a Filosofía de Película. Yo soy Oscar. Un agradecimiento y un saludo muy especial a Iván 39120, que se tomó el trabajo de hacer la lista de temas y el minuto y segundo exacto del especial Respondiendo Comentarios 200, y a Waldo, que se tomó el trabajo de unir todas las partes y descargarlo en un solo video, y mi compasión por su pobre computadora. Le pedí a Waldo que hiciera esto porque mi computadora simplemente no se lo bancaba. Iba a estar 2 días descargando y mucho antes que eso iba a tener que apagarla porque se había recalentado. Gracias a los dos por la mano que me dieron. Saludos y gracias a un montón de gente que me saludó por Año Nuevo, deseó un montón de cosas buenas. Gracias igualmente para todos. Me preguntan, ¿qué voy a hacer? Porque dije que 2024 va a ser el último año que esté activo subiendo videos regularmente a Filosofía de Película. No sé. No soy un tipo que sueñe con vivir en el medio del campo y escuchar el canto de los pajaritos. O sea, como fantasía, sí, como todo el mundo. Pero no, no es lo mío. Algo voy a hacer. Me voy a poner a trabajar en algún otro proyecto. Me refiero no a repartir pizza, me refiero a trabajar en algún proyecto artístico, en algún proyecto, en algún trabajo filosófico. Me voy a poner a trabajar en algo, a hacer algo. Lo que no creo que el canal ya tenga más, no va a ser el foco de mi actividad. Me dicen que cualquier cosa que continúa demasiado tiempo se convierte en una parodia de sí mismo. Coincido por completo. No quiero terminar haciendo el equivalente de filosofía de película de Indiana Jones 5. Creo que 7 años es una duración más que razonable para un canal de YouTube. Y bueno, todavía tenemos todo un año por delante, o casi todo un año. Me dicen, tengo que hacer, porque anuncié los videos que tenía, los videos principales que tenía pensado para hacer. Me dicen, tiene que haber otro filósofo fuera del mazo. Tiene razón, esa sección tiene que tener por lo menos un video más. Sí, estoy de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo. Voy a ver. Voy a ver qué hago. Pero sí, tiene que haber otro filósofo pensadores fuera de las 40 del mazo. Tiene que haber al menos uno más. Me preguntan qué pienso de los documentos desclasificados del asunto de Einstein. Nada. O sea, ¿alguien cree que la justicia de Estados Unidos es muy distinta de la de cualquier otro país bananero? Es la misma gente que está desclasificando esto, la misma gente que publicó el manifiesto apócrifo, el supuesto manifiesto de la tiradora de un colegio creo que en Nashville, en Estados Unidos, donde murieron 6 personas. De los creadores del manifiesto apócrifo llegan los documentos desclasificados del caso Einstein. ¿Qué me importa? Tenemos un montón de pelotudos como el Daily Wire y otros periódicos, otros medios de prensa que posan de opositores, de antisistema. No, pero esto no es una filtración de algún conspiranoico de Internet. Esto lo publicó, lo difundió la justicia de Estados Unidos. A ver. En algún punto creo que En algún punto creo que la hipótesis de la estupidez deja de ser verosímil y tenemos que empezar a asumir que esos tipos son cómplices. O sea, hay un límite para la estupidez. En algún punto tenemos que asumir que esos tipos están fingiendo ser más estúpidos de lo que son cómplices, que son parte del asunto. Me dicen, ¿por qué considero, yo creo que yo dije esto como algo obvio, ¿por qué considero que la división de nuestro continente en dos Américas es más razonable que en una sola? ¿Ustedes vieron un mapa de América? Yo lo dije esto como la cosa más obvia del mundo. Varios comentarios sobre discutiendo este asunto en la caja. Tiene más, vean lo que es el istmo de Panamá, vean lo que es el istmo de Suez, y tiene más sentido separar América en dos continentes, América del Norte, América del Sur, que separar Asia de África. A mí me pareció evidente esto. No creí que iba a ser no me esperaba que iba a ser un tema polémico.
Me preguntaron qué es exactamente Centroamérica, y yo tenía en la cabeza lo que me habían enseñado en la escuela, que es el conjunto de países entre la frontera norte de Colombia y la frontera sur de México, más las islas del Caribe, que eso es Centroamérica, pero decidí chequearlo por las dudas, no repetir algo que me enseñaron en la escuela hace más de 30 años, y me encontré con que la cosa es más complicada, que no hay una terminología homogénea, que por ahí en Estados Unidos usan una terminología, en Europa usan otra, acá usamos otra, em, en la ONU usan otra, o sea, no hay una definición comúnmente aceptada de qué es Centroamérica, salvo que es lo que está en el medio de América del Norte y Sudamérica, pero no hay un consenso exacto de qué, desde dónde arranca hasta dónde termina. Yo me encontré esto, me sorprendió. Yo creí que era un término de uso corriente. Más allá de qué es lo que está en el medio de América del Norte, América del Sur, no hay una definición clara. Algunos te incluyen a México, otros te incluyen a Colombia y Venezuela, otros dan la definición restringida que dije recién, otros te separan América Central del Caribe. No hay un consenso, no hay un consenso con ese término, lo cual me sorprendió muchísimo. Alguien me dice que vio un mismo fragmento de un debate con los títulos A humilla a B y B humilla a. Esto es lo que pasa cuando te pones a jugar un juego que no tiene reglas claras, que no tiene un criterio para decidir quién ganó. Esto. Algo que he notado es que muchos de esos fragmentos de debate, donde con esos titulares de fulano humilla a partidario de tal idea, Mengano le da clases a un defensor de tal otra idea, muchas veces cuando haces clic en el video, es alguien simplemente exponiendo su punto de vista. O sea, tenés un socialista y un liberal. El socialista te dice, no, el mercado librado, la economía librada a las reglas del mercado no es una buena idea. Yo creo que el Estado tiene que intervenir controlando la economía. Y el liberal le responde, no, yo creo que la economía controlada es una mala idea, que se tiene que dejar que el mercado se regule solo. ¿Ok? Expusieron su punto de vista. O sea, no estoy diciendo que sean malos argumentos, que no sean argumentos demoledores. Le da clase, humilla completamente, jaque mate. Estoy diciendo que no son argumentos eso. Es simple, y muchas veces me encuentro esto, fulano le da clase, simplemente estás poniendo su punto de vista. ¿Ok? Entendí qué es lo que estás defendiendo. Ahora escucho, liberal humilla, barra el piso con zurdo progre. Le dice yo, creo que el libre mercado es una buena idea. Ok, escuché tu punto de vista, escuché cuál es tu posición. Ahora quiero escuchar los argumentos. O sea, eh, me llama la atención eso, que consideran un argumento decisivo, o al revés, o creyente humilla ateo, ateo humilla creyente, cualquier ejemplo que quieran. No es algo específico sobre los liberales esto. Eh, te ponen a una persona que simplemente está exponiendo su punto de vista como si fuera jaque mate, le dio clases. No, simplemente expuso su punto de vista. Ahora quiero escuchar cuáles son sus argumentos. Eh, Me dicen, yo dije que existe en el mundo de hoy un sentido común marxista. Me preguntan desde cuándo esto es así y por qué, a partir de qué hecho histórico. No, yo no creo que haya un hecho histórico puntual, creo que es algo que fue avanzando en la segunda mitad del siglo pasado y se consolidó en este. En este yo diría que ya estaba consolidado un sentido común marxista en esta parte del mundo. No creo que haya una razón concreta.
Y no creo que haya sido de la noche a la mañana. Yo creo que simplemente se fue adoptando un marco de referencia marxista y se empezó a ver la realidad a partir de ese marco de referencia marxista, incluso, incluso gente que te puede llegar a meter una piña si le decís que es marxista. Gente que, o sea, no va más allá de sus propios partidarios. Borges decía que en filosofía la distinción realistas, nominalistas, se dejó de usar. Nadie dice ser hoy nominalista porque lo somos todos. Bueno, en estos últimos años eso ya no es tan así. Al menos en el mundillo de la filosofía eso volvió a estar en discusión, aparecieron una especie de nuevos realistas. Pero Borges decía que en su época, por lo menos, que nadie decía ser nominalista porque lo somos todos. Y alguien decía algo parecido de Aristóteles, que nosotros no pensamos filosóficamente, no decimos ser aristotélicos, porque porque el aristotelismo se nos convirtió en sentido común. Decimos que que un pedazo de carne cruda es comida en potencia, pero todavía no en acto. Hay que cocinarla para que sea comida en acto. O sea, un marco de referencia aristotélico lo asumimos por sentido común. Yo creo que en nuestros días se asume un marco de referencia marxista por sentido común. Y no porque porque esa filosofía sea muy valiosa, sino porque se fue imponiendo con el adoctrinamiento y con la propaganda este marco de referencia marxista. Le pongo un ejemplo cualquiera, pero no elegido al azar. Le pongo un ejemplo que es particularmente claro. Vea lo que ocurre en la ficción con el género de la distopía. En los orígenes de ese género, en la primera mitad del siglo XX, el gran asunto era el poder del Estado. Ficciones como Brave New World, Un Mundo Feliz, 1984, Fahrenheit 451, nos advertían sobre el peligro de un Estado demasiado poderoso, sobre el peligro de un Estado gigantesco, de un leviatán fuera de control. A partir de los 90, más o menos, el foco de la distopía cambia por completo y se encuadra, se encuadra totalmente en la dialéctica de opresores y oprimidos, en la dialéctica de privilegiados y parias. Tenemos así El Demoledor, Elysium, Los Juegos del Hambre, están estructurados, y Los Juegos del Hambre está escrito por una novelista marcadamente antimarxista, que tomó un país marxista como modelo para su sociedad distópica. Por eso señalo que no es que este marco de referencia marxista no implica necesariamente una simpatía por las ideas de Marx. Se escribe en esta distinción de privilegiados y oprimidos, en esta distinción marxista. Y en el medio hay una fase de transición en los 70s, 80s, con películas como Blade Runner, Terminator, Mad Max, donde el horror no procede de un estado omnipotente, sino de un estado desaparecido, del colapso de la sociedad. Hay una sociedad en ruinas con un estado ausente, un mundo hundido. Es la anarquía es la distopía de la anarquía, la distopía de un mundo que se ha quedado sin reglas. Eso duró unos 20 años, funcionó como transición entre la distopía clásica y la nueva distopía construida sobre un marco de referencia marxista. Creo que fue un proceso gradual, no creo que fue algo de un día para la mañana, de la noche a la mañana, quise decir. Me preguntan, ¿qué pienso del rap? Vea, yo creo que la poesía se divide en dos grandes recursos, rima y ritmo. Yo creo que la rima es un condimento que mejora la poesía, pero creo que el principal es el ritmo. Una poesía que tenga ritmo, pero no tenga rima,
es como un plato de comida sin condimento. Está bien, pero no es lo ideal. Lo ideal es que tenga rima y ritmo, o sea, que tenga la comida y el condimento. El rap, que tiene rima pero no tiene ritmo, vendría a ser el equivalente de comerse un plato de especias con cucharita. Vendría a ser el equivalente de comer pimienta con cucharita. Eso es lo que pienso del rap. Me preguntan, ¿creo que las Amazonas existieron? Quizás tengan algún origen histórico, alguna base histórica, pero fueron totalmente tomadas por la leyenda. Yo creo que hay varios elementos que sugieren que están basados en un pueblo real. El, Son representadas con un armamento que no es griego, con un modo de vestir que no es griego, pero es muy específico. Es siempre el mismo. Eso sugiere que tienen alguna base histórica. Lo mismo que el mito de la Atlántida. No parece el producto puro de que se sacó de la cabeza un escritor. Parece que tienen alguna base histórica. Pero en todo caso fueron, además una cosa, que no son una sociedad matriarcal, no son el negativo exacto de una sociedad patriarcal, que esto sería lo esperable en un producto de la fantasía pura. Son otra cosa. Eso sugiere que tuvieron una base histórica. De todo modo, esto es totalmente irrelevante, fueron totalmente tomadas por la leyenda. La operación que supuestamente le hacían las amazonas a las niñas y le quemaban un seno con un hierro caliente para que no creciera, para que un pecho no creciera y pudieran disparar mejor el arco, médicamente es imposible. Morirían 9 de cada 10 niñas y no sé. Si la quemadura no es muy grave, quedaría con una cicatriz, pero el pecho crecería normalmente a la edad adecuada. Y si se lo carbonizan completamente, lo más probable es que muera de una septicemia. O sea, la operación que médicamente es imposible. La operación que dicen los griegos que le hacían las amazonas a la niña. O sea, ahí tenés un elemento que claramente es legendario. Eh, pero repito, suena que tuvieron un origen histórico. Suena que esa leyenda no es un producto puro de la imaginación de algún griego. Me dicen respecto de los 10 escenarios de historia alternativa que planteé, que si los quechuas hubieran descubierto África a principios del siglo XV, que este era uno de los 10 escenarios, probablemente la gran peste americana se hubiera adelantado un siglo. Tiene razón, esto se me pasó por completo. Basta con que algún marinero se contagie la viruela en Abisinia para traerla al continente. ¿Sí? Esto se me pasó por completo. Y esto hubiera cambiado la conquista española del Caribe y de México, que yo dije que Colón hubiera descubierto América en 1492, la conquista del Caribe y de América Central hubiera sido más o menos la misma como ocurrió, y recién la diferencia ocurriría al llegar al Perú. Pero esto no es necesariamente así, porque si la peste ocurría un siglo antes, para el momento en que llegaran los españoles, los reinos y confederaciones de tribus de América ya se habrían recuperado y hubieran ofrecido una mayor resistencia a la conquista de la que ofrecieron. Alguien dijo que el capitán Viruela fue el más brutal de todos los conquistadores, fue también uno de los más eficientes, fue uno de los más efectivos. Los españoles la tuvieron muy fácil gracias a que la peste había hecho la mayor parte del trabajo. Sí, sí, esto se me pasó. Este era un factor a tener en cuenta. Me preguntan, ¿por qué le llamo al imperio quichua así? Por esto en algún momento ya lo contesté. Me parece más coherente que el término imperio inca. Que el inca era el título del emperador. Es como el zar, el César. Y es raro llamarle a un imperio por el título del emperador. Hablamos del imperio ruso, no del imperio zar, del imperio romano, no del imperio César. Es verdad que hay imperios que son... Y es más, los imperios que tienen el nombre de un emperador
generalmente son imperios que duraron muy poco y no es el título, es el nombre. El imperio napoleónico, el imperio de Alejandro. Esto está tan arraigado que mucha gente usa el término inca como gentilicio, asumiendo que los incas fueron el pueblo, no el emperador. Entonces, los incas construyeron Machu Picchu, dicen, que es más o menos, llamarle a los quichuas incas es más o menos como decirle a los ingleses los Queen. Me parece que no tiene mucha lógica, que no tiene coherencia, que es más coherente con la terminología con que nos referimos a otras instituciones políticas parecidas. Me parece que Imperio Quichua tiene mucho más sentido. Me dicen, ¿existe alguna ucronía donde América esté desierta? Porque yo, uno de los 10 escenarios que planteé era que América nunca entraba en contacto con Europa y siglos después exploradores americanos descubrían el viejo mundo, que nosotros llamamos el viejo mundo, por supuesto, para ellos sería el nuevo mundo, y lo encuentran totalmente desierto. Sí, el escenario contrario se ha hecho con mucha más frecuencia. No sé por qué el que planteé yo no, pero el escenario contrario, donde los españoles llegan a América en 1492 y hay hombres monos, no hay nadie, hay dinosaurios. Eso, de esas tiene para tirar para arriba. No sé por qué la contraria no. Me dicen, el decreto de mi ley solo busca que vivamos en un país normal como Uruguay. Sí, yo estoy pensando, gracias a mi ley, estoy pensando en vivir en un país normal como Uruguay. Uruguay. Me dicen, ¿qué pienso del concepto de realpolitik, de política realista? O sea, la ideología que dice que la política no tiene que regirse por la moral, sino por las consecuencias de las acciones. Yo creo que esta doctrina es autocontradictoria, se autorrefuta, porque hay un pequeño problemita con la idea de juzgar una acción por las consecuencias, y es que yo no conozco el futuro, yo no tengo la bola de cristal, yo no soy adivino. Entonces, el único modo en que puedo juzgar una acción por sus consecuencias es no esperando abstenerme de todo juicio y después de que vi las consecuencias decir si esa acción fue buena o mala. No. Lo que tengo que hacer es, para juzgar a priori el valor de una acción, antes de hacerla, en el momento que estoy pensando hacerla, por sus consecuencias, es por las consecuencias que creo que va a tener la acción. Y para juzgar una acción por las consecuencias que creo que va a tener, necesito un indicador de cuáles van a ser esas consecuencias. Y este indicador tiene que ser a priori. O sea, lo que estoy juzgando realmente, cuando alguien dice que juzga una acción por sus consecuencias, lo que está diciendo es que la está juzgando por un indicador a priori de cuáles creen que van a ser esas consecuencias. Y esto se traduce en la práctica en una ética de principios, pero de principios muy malos. O sea, en la práctica se sigue el político realista, se sigue guiando por principios a priori, pero principios a priori muy malos. Principios a priori muy malos. Este es el gran problema que creo que tiene el concepto de realpolitik. Y basta con darle un vistazo al régimen que acuñó ese término. La Alemania del expansionismo prusiano. Vamos a juzgar vamos a juzgar el valor de las acciones por sus consecuencias. ¿Qué consecuencias? ¿Las guerras mundiales? ¿Te parece? ¿Te parece que llevan algo bueno esas acciones? En la práctica, como estos tipos no tenían la bola de cristal, las consecuencias no eran las consecuencias que tuvo realmente la política expansionista de Alemania, es decir, las guerras mundiales. Las consecuencias eran las consecuencias que ellos creían a priori que iban a tener esas acciones. Y por último me dicen, si un guión de película escrito por una inteligencia artificial
se caracteriza por copiar y pegar elementos que se han usado antes. Entonces los Simpson hace 20 años que están escritos por una inteligencia artificial. No, no ese es el no en ese sentido. Es algo muy propio que te encontrás con algo que está escrito por una máquina, que no es algo que hagan los humanos, a lo que me refiero. No son referencias mal metidas como las que encontramos en una parodia, como las que encontramos en Los Simpson, en Ricky Morty y show parecidos. Y no es simplemente un cliché, una imitación de algo que se ha hecho 1000 veces, creyendo que se está haciendo algo original porque se sabe tan poco de literatura, el autor sabe tan poco que cree que está haciendo algo original y no. No es eso, es algo muy específico. No es una parodia, no es un cliché y no es un homenaje. Es copiar y pegar algo de otra ficción, probablemente de una ficción muy conocida y usarlo. Por ejemplo, en las precuelas de Star Wars, uno puede notar que el general Grievous, este personaje que está tan modificado, tiene tantas partes mecánicas que prácticamente es un droide, que pelea con 4 sables de luz, puede notar que se parece muchísimo a la diosa Kali del séptimo viaje de Sinbad, creo. Y esto no es casual, es así porque George Lucas fue discípulo de Ray Harryhausen, el experto en stop motion que hizo la diosa Kali de esa película, y esto fue un homenaje a su maestro. Eso está ahí, la idea es que lo notes. Cuando alguien parodia una escena o la estética de, de otra película, por ejemplo, la idea de Scary Movie es que se parezca a un slasher. O sea, que un personaje se parezca a Jason de Viernes 13 es intencional. No, no es que está ahí. La idea es que lo notes. Cuando alguien usa un cliché, por lo menos trata de disimularlo, trata de que se vea como algo original, que tenga por lo menos su propio sabor. En cambio, la inteligencia artificial te escribe cosas como esta. Digamos, tenemos un policial negro, donde un detective, Pedro, está persiguiendo a un asesino serial. Finalmente se encuentra cara a cara con el asesino serial. Eh, Pedro le pregunta al asesino serial que ha estado persiguiendo quién es, y este le responde: yo soy tu padre, Pedro. Es el mismo giro de guión del Imperio Contraataca. Y no está ahí con un sentido humorístico, no está ahí como un homenaje, y no es un cliché de una película del mismo género, simplemente está ahí. Simplemente está ahí. Y uno se da cuenta, pará, esto es del Imperio Contraataca. ¿Qué hace acá? Nada, simplemente está ahí. Eso es característico de la inteligencia artificial y me parece que es el indicador más claro que delata que el guión de una película está escrito con inteligencia artificial. Esto ha sido todo por hoy. Nos estamos viendo. Hasta la próxima.